Buenos días. Buenos días, profe. Hola Nicole, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Buenos días, profe. Bueno, la semana pasada estábamos viendo, ¿cierto? Los textos que tenían preparado para hoy. Hoy continuamos entonces con la lectura de estos textos. Permítanme un momento. Habíamos quedado en Juan David Godoy, ¿cierto? Sí, profe, pero ya lo presenté. O sea, Bueno. el último en presentarlo. Continuamos entonces. Hay algunos que ya me los presentaron por correo electrónico que ya recibí, ¿vale? La idea es que simplemente era para revisar y para ver que sea el mismo texto, que no los vayan a cambiar, ¿de acuerdo? Andrés Felipe López, ¿ya llegó? Sí, señor. Buenos días. Ok. Bueno, compártanos su texto y léalo, por favor. Sí, señor. Ahí ya lo visualizan. Sí, ¿listo? Lo Listo, sí, escuchamos. señor. Bueno, Colombia es un país habitado por una población de aproximadamente 50 millones de personas, en donde persiste una cantidad considerable de problemas e inconvenientes que arruinan la calidad de vida de los colombianos. Despacio, Felipe, está leyendo muy rápido. Sí, señor. Lea Desde la despacio. salud, la educación, el trabajo, la recreación. ¿Estos problemas tienen solución? La calidad de vida se puede describir como seguridad, costo de vida, acceso a la salud, entre otros. Según los estudios, los países que reúnen estas características son Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Filipinas y Australia. Una parte importante que comparten estos países son su infraestructura, con la cual demuestran una superioridad tanto en temas turísticos, educativos o de salud. Partiendo de una utopía donde Colombia contará con los recursos económicos ilimitados, la manera más adecuada de usarlos es en el mejoramiento de la infraestructura del país, ya que engloba casi por completo todas las facetas de una sociedad, con la construcción, asimismo, el arreglo de colegios y universidades en diferentes lugares, desde la capital hasta los lugares más recónditos y escondidos, además de ofrecer estudio gratuito, pero con parámetros de alta calidad, buscando el mayor esfuerzo e interés de las personas frente a temas educativos. Con esto se necesitará la construcción de carreteras que den acceso a todos los lugares, conectando así las grandes ciudades con los pueblos. Esto facilitaría la comercialización de los productos hechos por los campesinos. Del mismo modo, se buscaría la implementación de los servicios básicos, agua, luz, gas. Por consiguiente, la implementación de las conexiones digitales serían el siguiente paso a seguir, buscando la digitalización completa del país. De igual forma, en la actualidad el Internet cuenta como servicio básico, de manera que gran parte de él debería ser gratuito y de buena calidad. Con el país completamente conectado, la siguiente tarea sería la salud.
la cual tiene deficiencias como la capacidad, la eficacia, la ineptitud, la cobertura y el costo. Con las vías construidas habría mayor cobertura. Con una educación de buen nivel mejoraría la eficacia y la ineptitud. Para la capacidad se renovarían las instalaciones hospitalarias ya existentes, sumando la construcción de nuevas, mejorando así la salud pública, al igual de encontrar el punto medio entre la medicina gratuita y privada. Por último, las renovaciones de parques, teatros, pistas, estadios y con una reestructuración en una institución como la policía, destinando mayor presupuesto, realizando estrategias y proyectos con el fin de mejorar la seguridad en un país donde en cualquier esquina pueden asaltar o asesinar. Para concluir, un país que tenga la oportunidad económica debe centrarse en la infraestructura, buscando un cambio en la calidad de vida, ofreciendo oportunidades, ayudando y protegiendo a sus ciudadanos y compatriotas. Pero cabe aclarar que para mejorar un país hace falta más que el dinero, ya que este no cambia la cultura, que es la que verdaderamente transforma sociedades. Felipe, cuando usted habla de ineptitud, ¿a qué se refiere? Es que, pues, yo siento que a veces, he oído historias donde, digamos, los doctores se equivocan como en la decisión es que no se me fue la palabra, o sea, decir que esta persona tiene tal enfermedad y terminan diciéndole otra cosa y terminan perjudicando a la persona. Ujú. Es, Me fui por allá por ese sentido. Ok, perfecto. Entonces, básicamente usted se está refiriendo es a las carencias que puede tener un profesional en materia de algunos conceptos. Sí, señor. Ok, bien. Bueno, Felipe, muy bien la ortografía. Hay que leer más despacio, no acelerarse tanto Sí, señor. para que pues obviamente pueda expresar mejor lo que está exponiendo. Usted expone algo muy general o da muchas generalidades sobre diferentes temas, casi que centrándose un poquito más sobre la educación como base fundamental para un buen desarrollo de la economía y un buen desarrollo social. Sí, Eso señor. es lo que yo entiendo en su escrito, ¿vale? Digamos que mejorar mucho la economía para que, perdón, la educación para que sea más eficaz la aplicación de diferentes conocimientos en algunas áreas que puedan a sí mismo y a su vez mejorar eh, la economía, la sociedad, bueno, en fin. Sí, señor. Eso es básicamente lo que usted está haciendo. Bueno, bien, hay que tener cuidado con algunas partes de la redacción, donde hay algunas redundancias, no muchas, ¿vale? La ortografía está bien, pero entonces hay que ponerle cuidado a ese tema, ¿vale? Redacción. Sí, señor. Listo. Gracias. Bueno, Felipe, muy bien. Seguimos. Molano Quintero, Ricardo Esteban. Ah, hola, profe, buenos días. ¿Qué más, Ricardo? Bien, profe. Le comparto pantalla de una vez, ¿cierto? Por favor. Listo. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí. Listo. Ah, bueno, Cátedra de la Paz. Utopía de la perfección. Uno de tantos problemas que acechan constantemente al mundo y a su desarrollo equitativo es el comportamiento humano, más específica y puntualmente el egoísmo y la envidia natural del hombre. Este defecto es un misterio que desde los orígenes de la humanidad hasta el día de hoy causa estragos en toda relación humana, desde una simple amistad de dos personas hasta una estrecha unión de dos países y aún más si son considerados potencias. Tener recursos ilimitados te abre infinidad de posibilidades, pero hay que remarcar que todo depende del problema que se quiera resolver en ese caso.
porque si se trata del hambre, la pobreza, simplemente con un abrir y cerrar de ojos junto con el deseo de acabar con aquellas problemáticas, pues sería realidad. Sin embargo, aún en esa situación de ser el todopoderoso, se escaparía una serpiente que como tal está en cada ser humano y que por culpa de aquella víbora, probablemente no todos estén contentos con el fin de la pobreza y el hambre. La víbora de la que tanto hablo se halla incrustada en la psicología humana y por ello es por lo que el problema se torna aún más difícil de resolver, porque el tener recursos ilimitados no salva al mismo portador de consentir corrupción en su corazón y cerrar sus posibilidades para sí mismo. Y en caso de que su intención sea pura y su corazón generoso, y se disponga a aniquilar esa problemática humana, tendría que apuntar primero que todo a investigar aún más en los estudios científicos sobre el comportamiento humano. Eso quiere decir que debe invertir en la educación, en la investigación y en la búsqueda de personal adecuado que pueda crear teorías que posibiliten una solución a ese comportamiento humano, lo cual en un pensamiento rápido y muy vago sería casi imposible lograrlo, puesto que es naturaleza humana imperfecta que viene arraigada al puro ser. La opción de crear una teoría o solución sin violar la naturaleza humana quedaría descartada porque se trata de arreglar globalmente un problema natural que cambia dependiendo de cada ser humano. Sin embargo, no hay que olvidar que se posee una cantidad ilimitada de recursos. Eso quiere decir que la tecnología y sus avances son una opción sin importar realmente la moral y la naturaleza. Por lo cual, la opción no ideal, pero que tal vez pueda solucionar ese problema, sea crear tecnología capaz de controlar y reprimir comportamientos no deseados, que en este caso se limita al egoísmo y a la envidia. Por lo tanto, inventar algo tan pequeño y sutil que entre en el organismo de cada ser humano en el planeta Tierra que ya haya nacido y que esté por nacer para erradicar de ese error es la solución más clara y funcional que se pueda pensar en una tormenta de ideas. Moralmente no está bien porque se está controlando y reprimiendo un actuar que es natural en el hombre, pero si es uno de los problemas principales y no hay más alternativa, es mejor actuar. El ser humano en su esencia es irremediable. La perfección no es una opción, es una utopía que cada vez se aleja más de nuestro alcance y que termina siempre en nuestro fin. Por eso, debemos mirar más allá de eso que llamamos límite para resolver lo imposible. Bueno, ahorita me explica bien cómo es el asunto. Yo lo entendí perfectamente, pero ahorita me lo explica bien Ricardo. Le quiero preguntar a Alison Camelo, en una sola palabra, ¿de qué está hablando Ricardo? ¿Qué es lo que hay que solucionar o cuál es la solución que plantea Ricardo en una sola palabra? ¿A qué le apunta Ricardo Allison? ¿No? No lean. Camilo, ¿a qué le apunta Ricardo Molano? Camilo López. Sí, señor, ¿me escucha bien? Sí, Hola, ¿me escucha? sí, Camilo, le escuchamos. ¿No? ¿Nada? Hola, Fabián, señor. hola, ¿me escuchan? Sí, Camilo, le estamos escuchando. No, es que, no sé, se quedaron congelados todos. Listo. Estaba hablando de compañero en una sola palabra. Yo le diría que controlar. Pues él habla sobre, digamos, que el pensamiento, la forma del ser humano, pues que sería bastante bueno que con los recursos ilimitados. Ah, bueno, listo ya. Una palabra, Controlar, diría. controlar. Fabián Telles, ¿a qué le apunta Ricardo Molano en una palabra? Concientizar. Concientizar. Eh, Felipe López, Yo ¿cuál? diría tecnología. Tecnología. ¿Cuál es el mal al que le está apuntando Ricardo Molano en su escrito? En una sola palabra.
Lo que pasa es que él lo dijo en todo un escrito. Envidia. Envidia. Juan Andrés Pérez. ¿Un mal? Sí. Yo diría que psicología, como la manera de pensar pues, del colombiano promedio. Ok, la manera de pensar del colombiano promedio. Esas son muchas palabras. Iván Juan Andrés Pérez. Juan Godoy. ¿Un mal? Sí. No. La conducta. La conducta. Julián Roldán. Profe, bueno, él habló varias veces del egoísmo. Ujú. Puede ser. Laura Balanzó. ¿De los defectos? De los defectos físicos. No, de defectos de conducta de las personas. O sea, algo natural del error que puede cometer un humano. Puede ser. Alison me escribe aquí por el chat. Debe ser que el micrófono de ella debe estar dañado. No, era Ahí no, está. era para no interrumpirlos. Ay, Digamos, como los principios, o sea, como lo que tiene, que piensa cada uno, como los principios, no los, bueno, sí, como la palabra principios, ujú. no lo sé, puede ser esa. Principios. Bueno. A ver, rápidamente. Mariana Luna. Bueno, yo siento que una de las palabras podría ser irregularidades, ya que en I- este país abundan ¿Irregularidades en qué? en todo, o sea, en casi todo, o sea, él hablaba, o sea, una parte que me gustó y como yo lo interpreté fue la autonomía en algunos países como Australia, Ujú. Filipinas y entre otros. Esos fueron los que más me llamaron la atención. Entonces, saber que esas irregularidades que a veces tiene Colombia es porque Colombia todavía no puede ser autónomo a pesar de que tiene los recursos para hacerlo. O sea, solo toca trabajar bien en esas, en cosas tan esenciales como la educación, eh, la economía, para ser autónomos y así evitar tantas irregularidades que tenemos. Ok. Ricardo Molano, ¿de qué estaba hablando? am, del problema raíz del ser humano. ¿Cuál es? La sociedad. El egoísmo. Del egoísmo. Ah, sí, yo respondí bien, profe. Muy bien. El egoísmo, el individualismo, esa, ¿cómo podemos decirlo? Esa maldita maña que tiene el colombiano de primero yo, segundo yo, tercero yo, y si me queda tiempo, yo. Lo que pasa es que en el escrito de Ricardo, que entre otras cosas está muy bien escrito, eh, pues le da muchas vueltas al tema y se mete con cosas más filosóficas y toda esa cuestión. Es un gran escrito, Ricardo, muy bien hecho, muy bien redactado, ¿vale? Pero entonces vaya más a lo puntual. En estos casos es mejor ir a lo puntual, ¿de acuerdo? A lo puntual. ¿Listo? El egoísmo, muchachos, esa desgraciada, ¿cómo se llama esto? Esa mala maña que tiene el colombiano de querer todo para sí mismo, ¿cierto? De no pensar de pronto
en el bien común, sino en el bien particular. Y de ahí es donde afloran muchos otros males como la corrupción, lo que decía Mariana, las irregularidades en la parte contractual, ¿cierto? Eh, los sobrecostos, bueno, en fin, todo eso, toda esa parte, las injusticias, el desequilibrio social que hay. Entonces, Ricardo plantea que si tuviéramos recursos ilimitados, deberíamos emplearlos, según lo que yo veo ahí en ese texto, deberíamos emplearlos en hacer campañas o hacer un trabajo sociológico para tratar de acabar con esa individualidad, con ese individualismo. ¿Estoy cierto o no, Ricardo? En parte sí. En parte, y en parte no, ¿por qué? Porque pues digamos que también planteé una solución, digamos que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se describiría? Como una solución desesperada, que es el tema de la tecnología. Como dije, algo que pueda reprimir esos comportamientos de una manera para nada moral, pero pues que sirva en caso de que sea una medida desesperada. ¿Cómo así? ¿Algo como insertarnos un chip que nos elimine ese sentimiento? Pues no tan, bueno, sí. Como, Y pues yo lo entonces la veo humanidad, como, ¿dónde queda? Ahí el problema. yo veo eso, esa idea como en la naranja mecánica. eh, Se me olvidó este método, el método, ¿cómo se llama? MK Ultra. No, 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 el MK Ultra no. Es de la película de la naranja mecánica. Es un, es un método que usan ¿para qué? Para hacer que la persona genere rechazo, repudio hacia cualquier muestra de ultraviolencia. Y lo que muestran en la película es que toman un sujeto que es pues completamente violento, desquiciado, lo someten a este tratamiento y cuando tiene alguna conducta de ese estilo, sencillamente siente un dolor en el estómago y un asco. Lo veo más por ese lado el tema de los chips respecto a la sensación y del cómo funcionarían. Permítanme ser un poquitico muy antiguo, pero yo en eso de intervenir el cuerpo humano con tecnología, a menos que sea, o sea, intervenir, perdón, la mente y los sentimientos a punta de tecnología es prácticamente convertirnos en robots. No tan así porque hay conductas humanas que no deberían, que ya son eh, muy antiguas y muy retrógradas, no sé cómo, primitivas. Ujú. Ese tipo de conductas ya deberíamos, lo que la evolución no nos quitó, deberíamos nosotros mismos quitarla pues, para evitarnos problemas, para seguir evitando Sí, todo este pero tipo. no creo que con un chip que nos quite ciertos sentimientos. Yo no Es digo que yo tanto creo un que chip, a mí me parecería como interesante, hay un proceso médico que es que te, te quitan, te estirpan ciertas zonas del cerebro y eso te quita ciertos comportamientos. Eso me parecería bien siempre y cuando sean comportamientos nocivos, no la alegría o el miedo. El miedo nos hace sentir vivos. Pero, por ejemplo, eh, esos comportamientos que te llevan al acoso o que te llevan a la ultraviolencia, sí, sería bueno estirparlos de nuestro ser. Nicole, no me convence, mm, Juan. yo no estoy de acuerdo porque de cierto modo, bueno, uno busca, en los escritos que han hecho mis compañeros, uno busca como mejorar todo, ¿no? Y hacer ese tipo de chips creo que empeoraría al ser humano y la idea es uno mejorar. Por eso yo no estaría tan de acuerdo con mis otros compañeros. Gracias, Nicole. Mariana. Bueno, yo creo que, o sea, quitarle
lo malo al hombre creo que es algo inevitable. La iglesia y muchas teorías dicen que el hombre es malo por naturaleza. La iglesia dice que tenemos que bautizarnos porque por el pecado de Adán y muchas teorías dicen, como la teoría de Maquiavelo y todo eso, dicen que son malas. Entonces quitar algo natural no es bueno. O sea, es como dejar a un gato que deje comer carne o que deje su instinto. O sea, es algo instintivo que ya tenemos nosotros. Creo que lo dije mal, perdón. Pero entonces tratar de quitar eso es como, es algo inevitable porque es que igual es algo que surge del ser humano y es natural, o sea, es un proceso natural. Y, y deshumanizar es algo grave porque se supone que somos la única especie que podemos dividir entre el bien y el mal, pero también se ha visto que otros animales han tenido o les surgen sentimientos, entonces quitar esto porque lo vemos mal o quitar aquello porque tenemos que sobresalirlo, creo que no es una buena opción. O sea, creo que tenemos que a veces sentarnos y saber educar desde niños, saber incentivarlos, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué pasa si hacen algo malo, qué consecuencias, o sea, es a través de la ética, acá es donde entra ya la ética y la moral, saber, y nosotros como seres pensantes, eh, saber reaccionar ante las situaciones, tampoco es que nos convirtamos así como dice el profesor en robots, entonces todo lo que vamos a hacer lo hacemos bien, o sea, no es parte de la vida hacer las cosas a veces mal, es parte de la vida a veces chocarnos, es parte de la vida experimentar ciertas cosas. Entonces, el egoísmo es algo natural, yo creo. Solo es cuestión de enseñar bien los valores y el respeto, incentivar mucho el respeto, la responsabilidad, los derechos, es saber eso, saber bien el concepto de ética y de moral, no tanto por la parte religiosa, sino yo como ser humano, cómo mis acciones afectan a otros. Y ya. Puedo estar de acuerdo con esa expresión. Laura iba a decir algo. No, no, señor, estaba poniéndole cuidado a mi Ok. compañero. Pero pues sí tenía ahí como la espinita que dijo que la iglesia dice que la Biblia dice que todos somos malos. Pues no, 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 son, la Biblia no dice que somos malos, ni la iglesia dice que hay que bautizarnos por un pecado, sino, o pues de pronto la católica sí dice eso. Por mi parte, o sea, lo que me enseñaron a mí es que el bautizo se hace para recibir a Dios en su corazón y no como por pecador, sino como para que conozca una nueva vida. Ah, Eso era no, lo que yo tenía lo como... decía como un concepto, o sea, es que muchas teorías Sí, dicen que sí, sí, sí. o sea, una de las grandes preguntas es, ¿el hombre naturalmente es bueno o malo? Y creo que El tiene hombre que ver con naturalmente es bueno. yo la Lo que verdad no pasa es al creo, revés. El ejemplo yo que tome es tampoco lo creo que... que el sí, hombre sea a ver, bueno. yo la verdad El hombre es bueno. Lo no que pasa es creo, ya la crianza y el ejemplo que tome de las personas. Porque si uno sí, le enseña a un niño o a una niña a no hacer algo, pues él no lo va a hacer. Pero si no se le pone un ejemplo y no se le dan como, ay, ¿cómo se dice? No se le dan como límites a las cosas, o sea, si no se le ilustran un camino bien, pues no lo va a hacer, mm, ¿sí? De pronto, digamos, los errores que cometa o las cosas que cometa mal sin saberlo, ya es por, digamos, curiosidad de lo que pasa. O sea, le pegué a alguien, pero no sabía que eso era malo. Ya le instruí pues al niño, no hagas eso porque eso es malo, pues ya la persona entiende, pero si no se le dice, ahí sí empieza a crecer una persona mala. ujú. Pero No escuché, perdón. es que Luna que de la religión y digamos Caín, si hablamos de religión, Caín se volvió malo por el egoísmo que le daba los padres al hermano y así fue el El egoísmo. asesinato. Bueno, eh,
Juan, último concepto. Sí, es que estaban hablando, pues se metieron en campos religiosos y hay algo muy curioso y es que la religión, la mitología griega se basaba mucho en lo que era las profecías. El destino era marcado sí o sí dependiendo de cómo te criaran y vas a tener el comportamiento de tu profecía. Matarías a tu papá, arrasarías con toda una tribu. Por ley, así te hayan educado los príncipes y nunca hubieras salido de tu palacio, en algún momento ibas a hacer algo, sea bueno o sea malo. Por lo general, la tragedia se basa en cosas malas. Entonces ahí es donde yo digo que sí o sí hay maldad en el ser humano, pero una maldad muy arraigada. Y Laura lo dijo, ay, me dio curiosidad saber qué pasa si golpeo a fulanito. Y esa curiosidad puede ir creciendo hasta que se vuelve una violencia desmedida. Por eso digo, qué pena que me funen, que hay que quizás no ¿Que me qué? quitar del todo. Me perdí. ¿Dónde me quedé? Termine. Sí. Por eso digo que quizás no hay que quitar del todo, pero sí hay que buscar una forma de intentar erradicar por cualquier lado la violencia en el ser humano. O sea, sí necesitamos no deshumanizarnos, como dicen algunos, pero sí evolucionar. No me funen. Eso le iba a preguntar, ¿qué es eso de que no me funen? ¿A qué se refiere usted con eso? En Twitter, el término funar es como cancelar, como la persona que tiene una opinión muy controversial. Por ejemplo, que yo saliera aquí a decir como, el holocausto fue lo mejor que le pudo pasar a la humanidad. No lo creo así. Perdóneme, pero el holocausto fue lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad. Eso es funable, eso es decir, como porque eres tan insensible, Ah, empático, maldito nazi, algo así, y te cancelan, y sí. si eres una persona famosa, te prohíben muchas cosas. Por ejemplo, a Kevin Ok. Hart lo Entonces, funaron en ese caso, ¿no es mejor decir no me censuren? Bueno, sí, es que ya, qué pena, lo tengo muy arraigado. Es que el término funar no existe. Pero bueno, en fin, eso debe estar metido dentro del argot, perdón, dentro de la jerga juvenil. Pero el término funar no existe. ¿Vale? Estoy seguro y estoy casi seguro que eso por ahí lo habrán sacado los streamers o los youtubers o algunos de esos que lo habrán sacado a su vez de por ahí algún término de algún videojuego o alguna vaina. Ahí está, jugando Among Us. Bueno, sí, no me censuren, Juan. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe, es que, pues, o sea, siento que debatir es muy chévere. De cierto modo, cada quien da su perspectiva y cada uno respeta lo que dicen. O sea, pues lo digo Sí, por Juan, sí, porque cada de uno hecho, puede exponer, claro, y todo. de hecho, como les dije al principio, esta es una clase que se trata de un foro abierto. Aquí cada cual puede opinar y aquí se respetan las opiniones de todos, absolutamente de todos. Y uno va aprendiendo. Fíjense, hoy aprendimos un nuevo término, funar, ¿sí? Que a mí me parece incorrecto o que a mí me parezca incorrecto no quiere decir que ustedes no lo vayan a utilizar después, ¿cierto? Porque Juan debe estar diciendo en este momento con el micrófono apagado, a este man sí jode. Pero bueno, en fin. Lo que pasa es que yo soy de otra generación, ¿vale? Y hasta ahora estoy aprendiendo lo de esta generación. Bueno, yo no creo, para dar mi opinión al respecto, yo no creo que el ser humano nazca ni bueno ni malo. De hecho, un bebé no es consciente de lo que hace, ¿sí? No creo que alguno de ustedes haya tenido hijos, pero quien haya tenido la experiencia de tener hijos sabe que un niño en su proceso formativo va recibiendo la información, ¿cierto? Y va aprendiendo de sus errores o de las correcciones que se le hagan. Yo no creo que un niño salga con la intención de, ni mucho menos con la experiencia de ir a matar a alguien.
Entonces, de pronto, sí, hay corrientes filosóficas que creen que el hombre nace malo o que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿cierto? Porque por ahí hay algunas frases. Entonces, yo lo que creo es que deshumanizar a la humanidad es una transgresión muy peligrosa. Es una transgresión muy peligrosa, ¿vale? Volviendo pues al planteo que está haciendo Ricardo, yo creo que la humanidad hay que dejarla ser, pero hay que saberla corregir y hay que saberla educar desde el principio. Alison, ¿me ibas a decir algo? ¿O ibas a decir algo? Sí, señor. Profe, es que, digamos, bueno, ayer con una amiga hablábamos y ella me decía como, Ali, ¿tú dónde crees que va un niño, digamos, así bebé, que sea al cielo o al infierno? Pongámoslo así, ¿sí? Yo dije, pero ¿por qué iría? Dije primero, ¿por qué iría al infierno? Y dije, segundo, me dijo, pues no sé, quizás el niño haga cosas malas, el niño sea casposo, cosas así. Yo dije, lo que usted decía, profe, yo dije, eso es más que todo la conciencia. Dije, como un niño de 1 año que no es consciente de muchas cosas, un bebecito de cientos, de tantos meses, ¿cómo va a ser malo? O sea, le dije, eso va más que todo radicarse en la conciencia, o sea, y lo que usted decía, profe, a un humano se le enseña, o lo que decía Laura, él se le enseña desde pequeño y se le corrigen pues las cosas, entonces es difícil decir una persona que nace es buena o mala, o sea, apenas es un ser humano que sí se está formando, eso pues le decía ayer a mi amiga, y ya, eso era todo. Por eso en eso en parte yo estoy de acuerdo, ¿sí? Vuelvo y digo, no, mi palabra no es la última palabra, cada uno de ustedes tiene su propio pensamiento. Por eso yo digo, en mi opinión, creo que pasa tal cosa y tal otra. Precisamente de esto se trata esta clase de Cátedra de la Paz, de que podamos encontrar las raíces de lo que nos está sucediendo. Y acá, por ejemplo, estamos teniendo un encuentro en donde cada cual se expresa a su manera, dice las cosas a su manera, y aquí no estamos ni refutando, ni estamos funando a nadie, no, al contrario. Entonces, por ejemplo, Juan no tiene por qué decir, hey, no me funen, pero tal cosa. Eso es como cuando usted le dicen, eso es como cuando usted le dicen, con todo el respeto, usted es un mal parido, perdón la expresión. ¿Cuál respeto? Entonces, es eso. Hey, no me funen, pero Hitler es cambiado el mundo. No, no, no. Esa es su opinión y eso es lo que usted cree, ¿vale? Entonces, vuelvo y digo, y cada cual se hace responsable de lo que opina. Tocó una fibra muy sensible, Ricardo. Muy bien, excelente. Creó una discusión bastante interesante en torno a su planteamiento. Bien, me gustó. Muy bueno. Bueno, muchachos, nos queda 1 minuto y piquito. Seguramente no alcanzamos a escuchar al próximo estudiante. Perdón, al próximo estudiante. Pero entonces se alista Santiago Cubillos para hacer su intervención. ¿De acuerdo? Por ahora, paramos acá, descansamos 2 minutos y nos volvemos a conectar.